Pues vamos a platicar a continuación con Pola Grijalva. Ella es vocal presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Pues no hay otro tema más que estas tarifas estratosféricas que acaba de anunciar el gobierno mexicano, que le va a imponer a ciertos bienes y artículos chinos. Pola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, querido, te abrazo con mucho afecto. Igualmente también te saluda Rogelio Varela. Bienvenida, Pola. Hola, Rogelio. Oye, Igualmente, saludo afectuoso. oye Pola, ¿cómo viste estos aranceles, esto que está anunciando la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Hacienda? Pues mira, es un impacto muy importante. Nosotros consideramos que va a afectar no solamente a cadenas de proveeduría estratégicas en nuestro país, sino también al consumidor. Nosotros experimentamos en el pasado, por allá en 1994, un intento más o menos parecido de tratar de compensar el impacto que tenían las importaciones en aquel momento del inicio de la apertura comercial en México, y lo que obtuvimos fueron resultados que no fueron favorables. En primer lugar, un efecto inflacionario muy, muy fuerte que se resintió casi por una década. Lo segundo es que se dio un incentivo perverso a las importaciones que no pasaban, digamos, por una legalización correcta en los puertos. Y eso hizo que llegaran a las ciudades, llegaran al consumidor materiales que no cumplían con ninguna regulación, que pues no pagaban ningún tipo de impuesto, y eso afectó al comercio formal, afectó a la industria nacional y afectó al consumidor de manera muy fuerte. Desde entonces, nuestras ciudades en el país entero y nuestro país se inundaron de los tianguis que venden productos de forma completamente ilegal en muchos casos. Entonces, en resumen, perdimos todos. Hay que tener mucho cuidado en cómo se aplican estas medidas. La experiencia nos dice exactamente eso, y pensamos que es el momento de volver a revisar cómo y para qué estamos imponiendo estas medidas desde México y cuáles son los efectos que se quieren alcanzar. Creo que tenemos mucho que dialogar con la autoridad. Nosotros desde la Cámara pensamos que es importante tomarle la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum y hacer un diálogo abierto y enterarnos con claridad cuál es el efecto que va a tener en los diferentes ramos, en las diferentes industrias, para saber y distinguir qué sí y qué no es pertinente para México. Claro. Pola, en este diálogo también estarían buscando a los legisladores, que al final son los que pues van a tener la última palabra para ver si se aplican o no estos aranceles y con qué impacto. Sí, claro, aunque la ley de comercio exterior es muy clara, le da al Poder Ejecutivo una capacidad directa para mover los niveles arancelarios en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Y claro, para nosotros el diálogo también con el Poder Legislativo es un asunto que mantenemos de manera continua, y por supuesto estamos abiertos a un diálogo también con la Cámara Baja y con el Senado. Ahora, entendamos claramente que no es lo mismo ponerle arancel a los juguetes que ponerle arancel a las baterías de litio, o ponerle arancel a los automóviles eléctricos, o ponerle arancel al vidrio y a los textiles y al vestido y los tenis. Tienen un efecto económico completamente diferente. Y por eso pensamos que no solamente debe ponerse sobre la mesa los temas recaudatorios. Entendemos que es un objetivo principal de la Secretaría de Hacienda conservar pues un equilibrio en las finanzas públicas, lo cual aplaudimos desde ya.
pero el tema es que al mismo tiempo tenemos que incentivar y promover el crecimiento económico de nuestro mercado para que podamos seguir creciendo y para que podamos recuperarnos sobre todo el efecto de una economía que crece poco después de la pandemia. Entonces, si a eso le sumamos en que pues ahora estamos ante el reto de mejorar no solamente el ambiente, sino también la eficiencia en movilidad, pues hemos tomado la palabra también que nos propone el gobierno al impulsar y promover la electromovilidad. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si los autos eléctricos del principal exportador de estos en el mundo entero, que es China, pues va a recibir un golpe arancelario del 50%? Esto va a afectar no solamente al automovilista en lo particular, sino también a las empresas Y que al medio están ambiente, ¿no? buscando reducir su huella de carbono. Pola, ¿ya tienen mapeado con precisión qué rubros, qué categorías de productos van a ser tasados con qué porcentaje también de arancel? Sí, mira, hemos hecho un análisis de sensibilidad y pues sí tenemos claro que no es lo mismo el impacto, digamos, en la industria automotriz y el ramo de las autopartes, porque son cadenas de suministro altamente integradas. Este aumento arancelario elevará costos, precios al consumidor, pero también pueden frenar la inversión para nuevas plantas. Ahí, por ejemplo, tenemos un tipo de impacto muy alto. Distinto es el caso, por ejemplo, por ejemplo, los electrodomésticos, los plásticos y otras manufacturas semejantes, en donde tenemos un impacto medio alto, porque dependemos de importaciones de algunos de los componentes y los aumentos arancelarios afectarán precios finales y márgenes en ciertos ámbitos de la producción nacional. Entonces ahí tenemos un impacto, digamos, entre alto y medio. Y tenemos un impacto menor, aunque pues no deja de ser significativo, en otros como los juguetes, los muebles y productos como la marroquinería, que bueno, pues sí pensamos que pues las sillas para montar caballos, ¿verdad? Pues si reciben un arancel, pues no será un efecto que sea comparable con los otros que acabo de mencionar. Entonces sí tenemos que distinguir claramente qué es qué y cómo le pegan a las cadenas que en este momento están trayendo competitividad a nuestras exportaciones. Aquí hay que poner el acento en el que México está jugando a nivel global. Estamos trayendo insumos de China, sí, pero también de muchísimos países del mundo y particularmente asiáticos con los que pues no tenemos tratado. Entonces, nos dice el secretario, vamos a imponer aranceles a los países con los que no tenemos tratado. Pues hay que tener cuidado porque hay algunos de estos insumos que de manera no sustituible están viniendo de China, como es el caso, por ejemplo, de las baterías de litio. No quiere decir que en otros países no se produzcan estas baterías, quiere decir que la tecnología de esas baterías, quiere decir que el precio de esas baterías y el costo que finalmente impacta en un vehículo automotor no es comparable con las Sí. tecnologías y las soluciones de otros países. Bien, pues Pola Grijalva, vocal presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Darío, como siempre, estamos a la orden y te agradezco muchísimo tu interés en este tema. El gusto es nuestro. Gracias, Rogelio, gracias. Gracias, Hasta pronto, que tengas buena tarde.